Bueno, buenas noches. Para esta ocasión seguimos trabajando lo que son bandas transportadores. Como podemos ver aquí hay un actuador y tenemos dos elementos los cuales se van a transportar por medio de estas bandas transportadoras, valga la redundancia, ¿cierto? Para el día de hoy manejaremos toda la parte que son sensores. Pues realmente yo trabajé sensores de colisión, sensor de distancia y sensor de posición, ¿cierto? Como podemos ver inicialmente, entonces tenemos que hacer todos los parámetros iniciales, como son cuerpos rígidos, cuales se definen cuerpos rígidos como este cilindro gris y el cilindro verde. También debemos definir cuerpos rígidos aquí en el actuador, ya que se necesita para poder hacer su debido control, ¿cierto? Para esta ocasión entonces el control lo haremos con sensores. Entonces, como pueden ver, yo primero hice cuerpos rígidos, después hice cuerpos de colisión para todas las partes donde habían colisión, como son las bandas, como son los laterales, como es este pequeña palanca o actuador, como si lo podemos llamar, como son los cajones que reciben los cilindros, que en esta ocasión puede ser un cilindro, pero puede ser cualquier producto que se esté transportando, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, se generaron los cuerpos rígidos y los cuerpos de colisión, ¿cierto? Posteriormente, generamos unas juntas, ¿cierto? Unas juntas que es una junta deslizante, otras juntas que son fijas, otra junta que es rotacional y dice, la junta rotacional, como la podemos ver, es para este actuadorcito, ¿cierto? Y la junta deslizante es para este actuador, este cilindro que sale y entra, ¿listo? Bueno, entonces, como sabíamos en tiempos anteriores, pues él pide seleccionar la asociación y la base, ¿cierto? Aquí el el vector del eje y listo. Para el caso de la junta rotacional, igual, seleccionar una asociación y la base, ¿cierto? Especificar el vector y especificar el punto de anclaje. Como podemos ver, el vector acá y el punto de anclaje en esta parte. Lo podemos observar más fácilmente aquí. Este sería el punto de anclaje. ¿Listo? Para este caso. Listo. Si lo ubicamos. Ya las juntas pues fijas son las que necesitamos pues como es la base del pistón o del actuador, la parte fija para esta parte digamos del actuador, porque aquí tiene que haber una base, cierto, para que esto pueda rotar sobre esa base. Aquí igual, aquí tenemos que generar una base para el sensor que se va a utilizar, cierto. Igual en esta parte, por aquí tenemos que ubicar esta basecita para ubicar el sensor, que ya les voy a explicar qué sensores son y cómo es su funcionamiento. Listo. Entonces ya están los cuerpos de colisión, los cuerpos rígidos, las juntas, las que más usamos, que son las juntas rotacional, la junta deslizante y la fija, pues, pero eso pues es ya lógico. Y ya nos venimos para la parte de los sensores. En ocasiones anteriores habíamos estudiado lo que eran los controles de posición. Como podemos ver, aquí hay un control de posición, aquí hay otro control de posición, ¿cierto?
¿Qué nos pide él? Entonces nos pide seleccionar el objeto, seleccionar el destino y la velocidad. Para este caso, nosotros este destino no lo vamos a trabajar directamente con el control de posición. Ese control lo vamos a hacer, permítame cierro esto, lo vamos a hacer con estos sensores. Sensores de distancia y sensores de posición, ¿cierto? Entonces, tenemos este otro, seleccionamos el actuador, el sensor, le damos la velocidad, el destino, como les digo, ya enseguida lo vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Bueno, y tenemos lo de las bandas transportadoras, ¿cierto? Que esto ya lo habíamos visto. Nos dice seleccionar, si es rectángulo, le damos una velocidad, solo acá, y le generamos el vector. En este caso el vector es. Entonces para todas hacemos lo mismo. La misma selección. Ahora sí, entonces vamos a meternos en lo que son los sensores. Entonces tenemos el primer sensor que va a estar ubicado en esta parte, el cual va a censar cuál de los dos objetos pasan para saber si la deja cerrada o la abre. ¿En qué caso la abre? En el caso en que pase el cilindro grande, el cilindro gris. Este sensor me va a generar el control de posición, que es este primero, en que cuando este sensor se active, él me abre según el objeto que pase. Es decir, él sensa este y me abre este, ¿cierto? En el caso de que me sense este, me lo cierra. ¿Por qué? Porque el gris va por la parte superior y el verde va por la parte inferior, ¿cierto? Para este caso. Entonces, ¿cómo se genera ese sensor? Entonces él nos va a pedir seleccionar el objeto, ¿cierto? Seleccionamos el objeto, que es en este punto. Después nos dice especificar el punto. Generamos aquí el punto, ¿cierto? Y nos dice especificar el vector, o sea, hacia dónde quiere que ese sensor se abra, se expanda, ¿cierto? Entonces, en este caso lo seleccionamos para el eje, este es el eje menos ZC, ¿cierto? Con un ángulo de apertura, de tal forma que él tome y sense bien este cilindro, y un rango, ese rango es el rango de altura, el rango en que él va a sensar de este punto a este punto de abajo, ¿cierto? Tener en cuenta que él sensa no directo, sino que él sensa en hipotenusa, él se abre, ¿cierto? Entonces la medida que él toma no es recta, sino que es bajo hipotenusa, ¿cierto? Bueno, para este caso, ¿cierto? Listo. Igual para este sensor, que es el que tenemos aquí atrás, que está ubicado en esta parte. Seleccionamos el objeto, que es la basecita, ubicamos el punto, especificamos el vector. En este caso el vector se nos está cambiando, tienen que tener mucho cuidado aquí, ¿cierto? Porque si vean que si yo lo cierro, yo pongo el sensor y tener cuidado con eso. Entonces en este caso vamos para allá, para menos YC, le damos a aceptar, ¿cierto? Entonces ya miramos pues lo que nos pide.
va a abrir, seleccionar el objeto, especificar el punto, especificar el vector, ángulo de apertura. Como pueden ver, en este caso es más pequeño el ángulo de apertura, ya que la posición de donde está el sensor se puede ver afectado por esta cara de este tope y por el cilindro. Yo lo que necesito es que este sensor me sense por este actuador. Necesito es que me sense el cilindro que viene para que este actuador se active y me lo tire a esta caja, ¿cierto? Entonces tenemos que tener claro que esta distancia del rango tiene que ser de acuerdo de tal manera, de que usted lo mire y no toque este, ¿cierto? Para que no vaya a interferir en el control. Para esta ocasión también tenemos que con todos esos sensores y los controles de posición tenemos que hacer una operación. Una operación es decir, que esto me controle esto, que es lo que controla este actuador y este actuador, ¿cierto? En este sentido dice, generar una operación. ¿Qué nos pide la operación? La operación nos pide seleccionar el objeto. El objeto, mire que aquí ya nos dice cuál es el tipo de objeto que podemos seleccionar, ¿cierto? En este caso nosotros seleccionamos es este, ¿cierto? Para esta parte. Y para esta parte seleccionamos este. ¿Listo? Ya nos dice, aquí nos van a salir unos parámetros, que ya enseguida los vamos a ver. Y nos dice seleccionar la condición. La condición es cómo quiere que se genere, ¿cierto? Entonces, ¿bajo qué condición se va a dar ese control? Vamos a verlos aquí específicamente. Entonces dice, primera operación, nos dice, entonces seleccionamos el objeto, ¿cierto? La primera operación está dada aquí. Entonces nos dice, tenemos que tener en cuenta, para este caso, tenemos una velocidad y una posición. Entonces, ¿con qué velocidad se va a abrir y en qué posición se va a ubicar este actuador, ¿cierto? Pero ¿cuándo? Cuando le demos la condición. Entonces uno selecciona la condición, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es con el sensor que pusimos aquí, que le dijimos que cuando él detecte que este número sea igual a 7, me haga esto. Vuelvo y repito, seleccionamos el actuador, a qué velocidad quiero que se abra y qué ángulo de apertura. ¿Cuándo se da eso? Cuando el sensor que tenemos en esta posición me cumpla esto, o sea, se me dé esta condición, se me hace esto, para este caso. Para el siguiente caso, ¿cuál es el siguiente caso? Recuerden que el gris va por la parte superior y el verde va por la parte inferior. Entonces, ¿cuál es la condición? El mismo, pero para este caso lo vamos a llevar a una velocidad a una posición 0, es decir, vuelve a su posición inicial para que este cilindrito verde se vaya por la banda que le corresponde. Entonces, otra vez el sensor de posición. Le decimos que necesitamos que se cierre a una velocidad. ¿Cuándo? Cuando le damos, seleccionamos la condición que es ese sensor, me sense esta distancia, ¿cierto? Que sea igual a esto.
Yo inicialmente ya había tomado unas medidas para poder saber a qué distancia pasa cada uno, ¿cierto? Y sea censado correctamente. Y así lo hicimos con todas las operaciones. Entonces está la tercera operación, que es para el cilindro. En este caso es igual. Cuando este es expulse su cilindro cierta distancia. Cuando se dé la condición de que este sensor censó el cilindro grande, lo expulse. Para que el cilindro se retraiga, ya lo tenemos que generar al contrario, ¿cierto? Pero en este caso, este no es el del cilindro, es este. En este caso es este. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que inicialmente, cuando este cilindro llegue al tope, este cilindro, la banda se tiene que parar. Entonces en esta operación lo hacemos. La operación 4. En esta lo hacemos. Entonces le decimos que lo que está activo falso, ¿cierto? Tenemos que seleccionar esto. Activo, colocarlo en falso, darle la condición. Aquí que seleccionamos, seleccionar el objeto es la banda transportadora, ¿cierto? Entonces decirle que se pare cuando este sensor detecte el cilindro. Listo. Ya venimos aquí para retraer el cilindro. Vemos el control de posición, el objeto es este, la condición es que se cierre a una velocidad a 0, o sea, vaya otra vez a su posición inicial. A su posición inicial. ¿Cuándo? Cuando se dé la condición con el sensor. Pero en este caso, el sensor que actúa en esta parte es un sensor de posición, que es este, ¿cierto? Este sensor de posición. En este caso, para retraerlo, lo vamos a hacer con un sensor de posición. Haciendo una condición, la condición que ya les había mostrado. Cuando esto sea igual a 170, la posición 0, cuando esto se cumpla, hace que este cilindro se devuelva, ¿cierto? Y ya estas condiciones son las de las bandas transportadoras. Seleccionamos la banda. Cuando esto sea igual a 0, o sea que esto llegue a 0 aquí, que es con el mismo de sensor de posición, active la banda. O sea, se vuelva verdadero. Para las dos bandas. Esta banda es igual. Mire que aquí se alumbró. Activo. True, verdadero. Cuando esto sea 0, me active la banda. Se cumple la condición de que esto sea 0, me active la banda. ¿Cierto? Vuelvo y repito. Para estas tres últimas, o sea, para retraer o cerrar el cilindro, se hace es con control de posición, ¿cierto? Que este solo se hace para los actuadores, solo funciona en actuadores. O sea, con esto es que hacemos el control del actuador. En este caso, para retraerlo. Porque para expulsarlo lo hicimos con un control de posición. ¿Listo? Ahora vamos a ver el funcionamiento de nuestra banda transportadora. Le damos play.
Inicialmente generamos varios cilindros grandes. Observar se abre. Ahí se paró la banda. Ahí sigue. Generamos varios de estos. Se para la banda, sale el cilindro, se retrae el cilindro, sigue la banda. Como podemos observar, volvemos y lo hacemos para este caso. Para este caso. Bueno, espero que haya sido efectiva la explicación y nos veremos en una próxima.